The rock of free Seventh-day Adventists. La roca y la iglesia adventista del séptimo día. You know, most people don't know much about free Adventism. Muchas personas no creen en el adventismo libre o no conocen lo suficiente del adventismo libre. And these meetings are to help us not just to learn more about the movement, Y estas reuniones no son efectuadas solo para que aprendamos del movimiento, but what lies ahead of us. sino que está frente a nosotros. There's a reason God raised up this movement. Hay una razón por la cual Dios levantó este movimiento. And it is important that we are able to see it from His Word and the testimonies. Y es importante que lo podamos visualizar desde su voz y de acuerdo a la luz de los testimonios. So I'm going to take some time to be able to try and share some information with you. Así que vamos a sacar un momentito y tratar de compartir algunas informaciones con ustedes. Hoping that those of you who are here for the first time, Esperanzado que aquellos que han venido aquí por primera vez you'll be better aware of what we are about. sepan claramente de quiénes somos nosotros. Let us open our Bibles to the book of Matthew chapter 7. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 7. I don't want you to just sit down and listen to me. Yo no quiero que solamente estén sentados allí escuchándome. I want you to be involved in studying the Word of God Yo as quiero que well. estén involucrados estudiando la palabra de Dios también. Matthew 7, and we are going to read from verse 21 to 23. Vamos a leer del versículo 21 al 23 del libro de Mateo, capítulo 7. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you, ye that work iniquity. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. When do you see the timing of these verses we have just read? ¿Cuándo ustedes pueden darse cuenta del tiempo aplicándolo a los versículos que hemos leído? It is important to follow the time that this prophecy is going to be fulfilled. Es importante de seguir el tiempo en la cual estas profecías serán cumplidas. Even though it had applications in times past, Aunque podrían aplicarse en tiempos pasados, it is making reference to a time when individuals are being brought up to judgment también se aplica en un tiempo donde individuos han sido presentados ante un juicio and they're trying to plead their case. y están tratando de pelear su caso. They're telling Jesus, Ellos les dicen a Jesús, I have done many wonderful works for you. yo he hecho muchas obras maravillosas para ti. So it sounds as though this is the time when their work is finished. Al parecer, eso pareciera que este es el momento que sus obras han culminado, But their situation doesn't look so good. pero su situación no luce bien.
So they are pleading their case with the Lord Así que están peleando su caso ante el Señor and telling him that they have done many wonderful y works. diciéndole que ellos han hecho muchas obras They have hermosas. healed people. Ellos han sanado They've personas. cast out devils. Ellos han echado fuera demonios. And they did it in his name. Y lo hicieron en su nombre. So they were Christians. Así que ellos eran cristianos. So we are dealing with the end time, Así que lidiando con el tiempo del fin, which is when judgment usually takes place. lo cual es cuando actualmente el juicio se lleva a cabo. But there is something that the Lord says to them Pero hay algo que el Señor les comunica, that they did not expect to hear. que ellos no esperaban escuchar. He says to them, Él les dice a ellos: "Depart from me, I never knew you." apartaos de mí, nunca os no conozco. And he tells them why. Y les dice por qué también. Verse 23 El said, versículo 23 dice: "Ye that work iniquity." porque son hacedores de maldad. See, at that point in time, Ven, en ese preciso momento, Christ is expecting a perfect people. Dios, Cristo está esperando un pueblo perfecto. A people without spot or wrinkle or any such thing, Un pueblo sin manchas, ni arrugas, ni ningún tipo de cosas. just as we were told earlier today. Así como nos fue presentado antes, temprano. But these individuals, Pero estos individuos, despite all the wonderful things that they are doing or were doing, aunque a pesar de las cosas hermosas que hicieron o están haciendo, they were still adding sin along with good works. todavía estaban añadiendo pecado adjunto con obras buenas. And because they are mixing righteousness with unrighteousness in their lives, Diciendo que están mezclando la justicia con la injusticia en sus vidas, the master says, "I never knew you." el maestro le comunica: nunca You conocí. see, if we really link up with Christ, Si ustedes si nos unimos en Cristo, I mean a real experience with Him, yo estoy hablando de una experiencia verdadera con we Él. are supposed to be growing from sinful lives to holy lives. Nosotros estamos supuestos a crecer de una vida pecaminosa a una vida santificada. Somewhere along the way, we are disconnecting and reconnecting. En alguna forma de nuestros caminos estamos desconectando y conectándonos. And that has to change before the Master comes. Y esto tiene que cambiar antes que el maestro venga. Let's go back to verse 21. Vamos a regresar al versículo 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, No todos aquellos que digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. You see, through Christ, we are supposed to be victorious. A través de Cristo, mis hermanos, estamos supuestos a ser victoriosos. And it is so easy for us to quickly say, Y es tan fácil para nosotros rápidamente decir: I'm trying, yo estoy tratando, but I just can't be perfect. pero es que no puedo ser perfecto. Jesus is not asking us to make ourselves perfect. Jesús no nos está pidiendo que hagamos, que procesemos la perfección por nosotros mismos. We need to take on His perfection. Nosotros debemos tomar su perfección. We need to ask Him for His righteousness. Tenemos que pedir de su justicia. And through His Y justification, a través de su justificación, we are perfect. nosotros somos perfectos. When we sin, we are supposed to go and confess. Cuando pecamos, estamos supuestos a ir rápidamente y confesar, Ask for forgiveness pedir perdón and ask for His righteousness in return. y pedir por su justicia en torno. That very moment, En esos precisos if momentos, we si believe, nosotros creemos, we receive nosotros His recibiremos righteousness. su justicia.
If we die in that Si moment, morimos en esos precisos momentos, God sees us as perfect. Dios nos ve y nos considera como perfectos. Because we are clothed in the righteousness of Christ Porque estamos vestidos en la justicia de Cristo through a justification. través de la justificación. When we receive Christ's righteousness, Cuando recibimos la justificación de Cristo, we also receive His power la justicia, también recibimos su poder to make a better effort going forward. para hacer un mejor esfuerzo mientras avanzamos. And if we slip Y again, si nos deslizamos de we have to nuevo, quickly repeat the same process. tenemos que rápidamente repetir Lord, el I am mismo sorry. proceso. Señor, perdóname. Please forgive me. Por favor, perdóname. Take away all my sins Quita todo mi pecado and clothe me in the righteousness of y Christ. vísteme con la justicia de Cristo. Brethren, we become perfect Mis immediately. hermanos, al momento nos convertimos en This- perfectos. The slate is cleaned La historia es borrada. and we are starting over again, perfect in the Y sight of God. empezamos de nuevo siendo perfectos This ante is Dios. what Wagner and Jones was trying to teach Seventh-day Adventists years ago. Hace algunos años este preciso tema, Wagner y Jones estaban enseñándoles a la iglesia, Justification by faith lo cual es la justificación por la enables fe. us to be perfect Nos permite ser perfectos instantly if we instantáneamente. go through the right Si process, nosotros pasamos por el of proceso adecuado confessing, de la confesión, determining within ourselves that we are going to keep that garment on, determinados que vamos a poseer y a quedarnos con ese and vestido moving forward in y faith, avanzando en fe, believing that we are accepted by the of the beloved. creyendo que somos aceptados por aquel quien nos The ama. devil does not want us to understand it El diablo no quiere que nosotros entendamos esto, because he wants us to be worrying about the bad habits we are still fighting with. porque él quiere que recordemos constantemente los hábitos malos en la cual estamos luchando. The Lord knows we still have things to overcome, El Señor sabe que nosotros tenemos cosas que and it vencer will take time to y overcome. eso tomará el tiempo para poder So he vencer. has devised a way Así que él ha divisado una in forma which we can be accepted of en God la cual podamos ser aceptados at por any Dios moment. en cualquier momento. Should something happen to us Si algo nos pasa and we wake up in the judgment y nos levantamos en el juicio without the right clothes. sin la ropa apropiada. Do you understand? ¿Entienden eso, mis hermanos? If we manage to go a few days after we put on Christ's righteousness, Si tenemos la bendición de seguir algunos días después de habernos puesto el vestido de justicia de Cristo through a justification, través de la justificación, and we know now that we have power to try better, y ahora sabemos Harder. que tenemos el poder para poder vencer de una forma con el poder divino. as we move forward, we become sanctified when we obey the truth. Mientras avanzamos, nos santificamos. Mientras obedezcamos, Which la means verdad, that we are becoming a lot more proficient or capable of walking the walk. lo que nos hace más perfectos y más hábiles de caminar el camino. But we are justified Pero porque somos justificados. if we believe. Si nosotros creemos, You do not receive unless you believe. usted no recibirá a menos que no crea. But that's justification. Eso es la justificación. Now I have to move on to righteousness Ahora tengo que avanzar a la justicia. because sanctification is you endeavoring to keep the justification Porque experience. la santificación es avanzar y retener la experiencia de la santificación. You are endeavoring to obey the truth Tú quieres obedecer la verdad because you know you are starting out clean again. porque tú sabes que vas a empezar
de nuevo de una forma And limpia. the power of Y God el poder de Dios gives us the grace to do better nos da la and gracia better para hacer and mejor, better mejorar y mejorar until we become glorified. hasta que resultemos ser glorificados. In other words, En otras palabras, the habits, the old habits, los hábitos malos begin to change. empiezan a They cambiar, disappear. empiezan a desaparecer. And we are not just dependent on the Y justification ya no dependemos de la justificación or the fighting to be o sanctified, la pelea para poder ser santificados, fighting to keep the justification intact. pelear para mantener la justificación When we intacta. become glorified, Cuando nos tornamos a ser glorificados, when we are really changed in those habits, cuando verdaderamente hemos cambiado esos hábitos, then we could receive the seal of God. luego recibiremos el sello de Dios. When we receive the seal of God, God locks us in perfect righteousness. Cuando recibimos el sello de Dios, Dios nos encierra en una justicia perfecta. You don't have to try hard anymore because you've developed right habits. Ya tú no tienes que tratar con fuerza porque ya tú has desarrollado buenos hábitos. The justification, you have to keep using it La justificación tienes que seguirla usando until you conquer to the end. hasta que venzas hasta el final. Because if you should die at any point in Porque si time tú te mueres en cualquier punto de tu vida, while you are trying to become sanctified, mientras tratas de ser santificado, you'll be clean. tú estarás limpio. Because if your faith has taken a hold of Christ's Porque righteousness, si tu fe ha agarrado la fe de Cristo, la justicia de Cristo, you are righteous in the sight of ya God. tú eres justo frente a Dios. Even though all the old habits are still there waiting to take back control, Aunque los hábitos todavía estén ahí tratando de tomar el control the nuevamente, Father is not seeing those bad potentials to do wrong. Dios no ve esas potenciales malos o intenciones para hacer el mal. He's seeing that you are clothed in His Son's Él ve que tú righteousness. estás vestido con el manto de justicia de su Hijo. When this message came to Seventh-day Adventists in 1888, Cuando este mensaje llegó a los adventistas al séptimo día en The el devil 1888, el diablo luchó to prevent God's people from para understanding it. prevenir que el pueblo de Dios pudiese entenderlo. We are coming down to the end of Ya time, estamos llegando al fin del tiempo. and God is in need of some of us being ready Y Dios tiene la necesidad de que algunos to de nosotros receive His seal. estemos listos para recibir So su He sello. wants us to get it Así que Él quiere que lo recibamos so we can go the rest of the journey para que viajemos el resto de la jornada putting on the clean clothes poniéndonos las ropas as often limpias as we need it mientras más la necesitemos. until we could get to the point that we will have it Y permanently. lleguemos al punto donde la recibamos permanentemente. So the Lord does not just want us to say, I did good things. Así que Dios no solo espera que digamos, he hecho cosas buenas. He wants us to continue doing Él good quiere que things. continuemos haciendo esas cosas buenas. But He has made provision Ha hecho provisión no For obstante, us, para nosotros. while we are endeavoring to get to the perfect point. Estamos luchando para llegar al punto And final. that is justification by faith. Y eso es la justificación por la fe. Every time you do something wrong, Cada vez que tú accionas even mal, if nobody sees it, aunque nadie te esté viendo, it goes on your record. va a tu récord. And one sin could cause you to lose eternal Y life. un pecado puede causar que tú pierdas la So vida eterna. every day, Así que cada día we need to be clean. necesitamos estar limpios. We need to be clothed in the Necesitamos Master's righteousness. vestido en la justicia del And Maestro. if you have to change clothes more than once during the Y day, si tú tienes que cambiarte la ropa literalmente más Change de un día, it. más de una vez al día, cámbiatela.
Let's go back to Matthew 7. Vamos a regresar a Mateo 7. I want us to look at verse 23 and 24. Yo quiero que nos detengamos en el versículo 23 y 24. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Our Christian experience should not be one that could be easily washed away with anything that comes. Nuestra experiencia cristiana no debe ser una que sea borrada o lavada por cualquier ola que venga. Yes, we can liken the church Sí, podemos ser similar a la iglesia, to that la house, iglesia como un faro, but each of us individually are temples of the Holy pero Spirit. cada uno individualmente somos templos del Espíritu Santo. If each of us individually Cada uno individualmente build our characters on the rock, construye su carácter sobre la roca, nothing could knock us down. nadie lo podrá mover. No wind, ningún viento, no wave. ninguna ola. That's why the Master has given us justification by faith. Por eso fue que el Maestro nos ha dado justificación por la fe. Christ is the rock. Cristo es la roca. He makes his righteousness available to us. Él pone en disposición su justicia. He wants us to have it permanently. Él quiere que la tengamos permanentemente. But he's prepared to give it to us Pero Él está preparado para otorgárnosla. even if we use it temporarily. Aunque la usemos temporariamente. Again and again and again. De nuevo, una vez y tras vez y tras vez. But we need to stay connected. Pero debemos continuar conectados. That's why you keep going back every time you know you have fallen. Porque tan pronto te das cuenta que You has keep going caído, back to the rock. regresa a la roca. Don't try to build it on your good works. No trate de construirla en tus buenas obras. You've got to build your character on Christ's Tú debes righteousness. construir tu carácter sobre la justicia de Cristo. He's the one that not only provides us the right clothes, Él es el único que no tan solo provee la ropa adecuada, but as a rock, pero como una he also roca provides us strength. también provee las fuerzas. So he tells us, build on him. Así que Él nos dice, construye sobre mí. Don't build on man. No construya sobre los hombres. Don't build on an No institution. construya sobre una institución. Don't build on false promises. No construyas en promesas falsas. He is the truth. Él es la verdad. If he tells us he'll hold us up like that rock, Y si Él nos dice que Él nos sostendrá como esa roca, we can count on him that we will not fall. podemos contar que no caeremos. But we have to stay connected. Debemos estar conectados. That house will, if a strong wind came, it will beat against it, but it will have a problem Si un viento viene, sí le va a dar, pero tendrá problemas. because it will come up against the rock first. Porque primero confrontará la piedra. All those waves, if they raise up, Todas esas olas, ese agua, si se aumentan, they still have to deal with the rock. todavía tienen que pasar y lidiar con la roca. Jesus gives us the assurance that with him we are safe. Jesucristo nos da la seguridad que con Él estaremos seguros. You know, the Bible tells us that Jesus is the way, the truth, and the La life. Biblia nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. So that rock is Christ. Así que esa roca es Cristo. It is also truth Pero también es la verdad. because Christ is truth. Porque Cristo es verdad.
If you and I stand on the truth, Si tú y yo no nos sostenemos we'll en be la verdad, safe. nosotros estaremos seguros. We have to avoid all error Tenemos que evitar todo error. because we are not sanctified by error. Porque nosotros no somos santificados por el error. But standing on Christ Pero posado en and His Cristo truth, y en su verdad, we'll be okay. nosotros estaremos bien. Now, Free Seventh-day Adventists, when we began, Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, cuando iniciamos, most people don't realize that God had used a young lady muchas personas no piensan que Dios utilizó a una jovencita even before Louis Sheaf came on the scene of action. aún antes que Louis Sheaf entrara a la escena. Her name was Jenny Ireland. Su nombre era Jenny Ireland. She was a young woman who had graduated as a nurse Esa era una joven que se había graduado como enfermera from Battle Creek Sanitarium, del sanatorio de Battle Creek. and she read a publication written by Ellen White Y ella leyó una publicación escrita por la hermana Elena G. de White showing the need for working for the colored people. expresando la necesidad de trabajar con las personas de color. Jenny believed the truth, Jenny creyó o creía en la verdad. and the Lord impressed her to go to California Y el Señor la impresionó para que viajara a and work California among the black folks in y California. trabajar con el pueblo negro allá en Could you California. imagine this white woman Imagínate esta señora as a blanca young girl como siendo joven, deciding after she graduated from nursing school decidiendo que cuando se graduara that de she was enfermería, going to do her missionary work Que ella- among people that she had no knowledge of. que iba a hacer su obra misionera con personas que ella no conocía. Let me tell you something. Déjame decirte algo. God blessed her work. Dios bendijo su As a obra. result of her work, Como resultado de su obra, at least 3 major churches were raised por up. lo menos 3 iglesias fueron plantadas A church in an area called Watts, en una área de California llamada Watts, another one in an area called Furlong, en otra área llamada Fort Lauderdale, and Los Angeles, where y en Los Berean began. y Los Ángeles, donde la iglesia bereana inició. So Berean Church of Free Seventh-day Adventists Así que la iglesia bereana de la iglesia adventista del séptimo día was libre as a result of the work that was done by a young girl who decided to obey the truth. fue como resultado de una joven que decidió obedecer la verdad. Many people, when they hear certain things that God requires of them, Hay muchas personas cuando escuchan ciertas cosas que Dios requiere de ellos, they back away ellos se retiran. if it does not sound like a good mission. Si no suena como una misión She was a placentera. young lady, Ella era una joven and she decided she was going and do what the servant of the Lord said, y ella decidió hacer lo que la sierva de Dios dijo. and the Lord blessed her labors. Y Dios bendijo la obra de sus Those manos. who ended up becoming a part of the Berean church Aquellos quienes formaron parte de la iglesia bereana was as a result of the foundational work that was done by Jenny Ireland. Por eso, y eso fue por el trabajo fundamental, el fundamento realizado por la señorita Jenny Ireland. Now, the reason why I'm sharing this with you is La razón por la cual comparto eso con ustedes I es want you to get a little feel of the people who started what eventually became Free Seventh-day Adventists. yo quiero que ustedes vayan presenciando lo que las personas involucradas, a lo que luego se convirtió en la iglesia adventista del séptimo día libre. She started working about the year 1906 in that Ella area. empezó a trabajar por ahí aproximadamente de los años And 1906. this is a picture of one of the congregations that she was able to start or get built up by the year 1912, which is just 6 years after Y she 6 años started. después, esta es una de las congregaciones que ella estableció.
And then they brought in Y luego trajeron Elder Louis Sheaf. anciano, pastor, elder, And Louis everything just took off, Sheaf. Y todo ahí empezó, including incluyendo the growth of the Berean church. el crecimiento de la iglesia At bereana. that time, it was known as Berean Seventh-day Adventist Church. En ese tiempo era conocido solamente con el nombre la iglesia bereana adventista del And séptimo because día. of certain problems that had arisen with the conference showing prejudice, Y por algunos problemas que surgieron en la conferencia, nombrado como prejuicio o racismo, Elder Sheaf and his wife, who were working in the conference, el pastor Schiff y su esposa, ya trabajando en la conferencia, decided that they had to leave. decidieron que tenían que apartarse. Not the church, No la iglesia, but the work in the conference. sino la obra en la They conferencia. continued doing the Lord's work Ellos continuaron haciendo el trabajo del Señor because they believed in the truth. porque ellos creyeron en la verdad. And as a result, Y como resultado, the members of Berean Church los miembros de la iglesia asked bereana Elder Sheaf to continue to pastor them, le pidió al pastor Schiff que continúe pastoreándolos. and eventually they decided to change their name to Berean Church of Free Seventh-day Y Adventists, eventualmente decidieron cambiar el nombre y ponerle la iglesia bereana adventista del séptimo día because libre. when the conference was trying to get Elder Sheaf and his wife to make a decision against their consciences, Y cuando la conferencia estaba presionando al pastor Schiff y a su esposa a que tomaran una decisión contra su conciencia, his wife took the podium and told them, su esposa vino al púlpito y les dijo: from this day forward, desde este día en adelante, I am a free Seventh-day Adventist. yo soy un adventista del séptimo día libre. And that's when the name Free Seventh-day Adventist Y was allí born. donde nació el nombre de libre o adventista del séptimo día libre. Now, we never understood why the Lord allowed that whole process to take place. Nunca entendimos por qué el Señor permitió que ese proceso se llevase a cabo. But I want to journey with you what we understand now that we didn't understand before. Y ahora quiero que vayamos a una jornada al explicarle lo que nosotros ahora entendemos, lo cual no entendíamos antes. Isaiah 66 and verse 5. Isaías 66:5. Hear the word of the Lord, ye that tremble at his word, your brethren that hated you, that cast you out for my name's sake, said, let the Lord be glorified. But he shall appear to your joy, and they shall be ashamed. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tiemblan a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echarán por afuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. The Lord is here addressing a people at a certain point in time. Dios está aquí dirigiéndose a un pueblo en un punto determinado. He's talking to a people that are on the earth around the time that he's getting ready to appear. Él está dirigiéndose a un pueblo que está en la tierra un poco antes de su aparición. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Because the scripture said, Porque la escritura dice: but he shall appear to your joy. pero él aparecerá para vuestro gozo. So Alegría. he's talking about his people in the last days. Ahora él está refiriéndose al pueblo, a su pueblo en los últimos días. The people who are alive at the time when he appears. El pueblo que esté, la gente que esté viva en el tiempo que él aparezca. And he's telling Y them, le está diciendo:
that they tremble at his word. And those are the only ones he's addressing. Ye that tremble at his Y word. aquellos son los únicos a quienes él se le dirige, aquellos quienes tiemblan a su palabra. In other words, En otras palabras, those who really believe his word enough to obey it. aquellos quienes creen su palabra suficiente como para obedecerla. He's telling them Le está diciendo that their brethren que sus hermanos, who hate them quienes los odian and even cast them out, y aun que lo echan fuera, they're saying that when they do that, ellos están diciendo que al hacer eso it is to glorify God. es para glorificar a Dios. Have you ever heard anybody say, get rid of them, we need to clean the church? ¿Acaso has escuchado decir, desártanse de ellos, tenemos que limpiar la They come iglesia? in here with their medical missionary work and Ellos- health reform Ellos vienen and aquí dress reform. con su reforma pro salud, con su reforma del vestir, And then want to quote Ellen White. y también a la vez quieren citar a la hermana White. If we move them out, Si nosotros los sacamos, we will glorify the Lord. ellos dicen, nosotros glorificaremos a Dios. But the Lord tells Pero el Señor mismo dice, those that tremble at his word aquellos quienes tiemblan a su palabra, that when he que comes, cuando Él venga, he will appear to their joy. Él se le aparecerá a ellos como para su Whose alegría. joy? ¿Alegría para quién? Those who tremble at his word. Aquellos que tiemblan a su He'll palabra. appear to the joy of those who tremble at his Él word, aparecerá a aquellos quienes tiemblan a su palabra. and the others shall be Y ashamed. los otros serán avergonzados o confundidos. So it brings the view that at the time when Christ comes, Así que trae al punto que cuando Cristo venga, there will be a division in the church. habrá una división en la iglesia. So then you say to me, well, Luego- Pastor Herbert, Luego tú me puedes decir a mí, Pastor Herbert, what does that have to do with Seventh-day Adventist Conference ¿Qué tiene and que ver- Free Seventh-day ¿qué Adventists? tiene que ver eso con adventismo el séptimo día conferencial, con conferencia o libre? Something that the Seventh-day Adventist believers in times past used to do, Lo que los adventistas del séptimo día en tiempos pasados solían hacer, that we do very little of today, que ya no hacemos poquitos de esas cosas hoy, is to use the writings of inspiration for explanation. es de utilizar la pluma inspirada para explicación. La Inspiration inspiración for para explanation. la explicación. They're not depending just upon some Bible commentary, Ellos solamente dependen de some solo unos comentarios bíblicos Bible o encyclopedia, unas enciclopedias bíblicas or some uninspired author's book o autores no inspirados to interpret the Word of para God. interpretar la palabra de Dios. Now, don't get me wrong. Ahora, por favor, You can get good information no me malentiendan. Ustedes pueden recibir buenas from all informaciones those sources. de todos esos recursos. I use them Yo lo and utilizo compare different y information. yo comparo diferentes But informaciones. when I want authority, Pero cuando yo quiero when autoridad, I want to know what is really the truth, cuando yo quiero saber verdaderamente I'm la not verdad, going to some uninspired author. yo no voy a ir a citar a autores no The inspirados. Lord God told us El Señor mismo nos dijo in Amos 3:7, en Amós 3:7, surely the Lord God will do nothing, Dios no hará nada but he revealed his a menos secret que le revele unto his servants the a prophets. sus siervos los profetas. So we have to go back Así que tenemos que regresar to the writings of en inspiration las escrituras inspiradas if we want to get the correct si explanation. queremos recibir la correcta explicación. Why
Would the Bible tell us in Isaiah 8:20, ¿Por qué entonces la Biblia nos diría en Isaías to 8:20? the law A la and to the ley y el testimony, testimonio. if they speak not according to this word, Si no hablan de acuerdo it is a because esta there's no palabra, light es in them. porque no les ha amanecido. isn't it telling us to go back to inspiration for God's explanation? ¿Acaso no nos está diciendo que vayamos a la inspiración para recibir la explicación de Dios? Brethren, I believe until Mi hermanos, yo creo we get back to doing exactly that, si no regresamos a hacer eso específicamente, we cannot be classified as those who tremble at his word. no podemos ser clasificados como aquellos que tiemblan a su palabra. You see, by using inspiration, Utilizando la inspiración, you are making sure that you get the right explanation of the word. tú estás asegurando de conseguir la explicación correcta de la palabra. For what purpose? ¿Para qué propósito? To obey God. Para obedecer a Dios. Because he himself says, Porque él mismo dice, and whatsoever ye ask, y todo lo que pidáis, ye receive, recibiréis. because you keep my Porque commandments tú guardas mis and mandamientos do those things that are y pleasing in haces his las sight. cosas que le placen a él. We have to get to the point where we believe we are blessed with the writings of the spirit of prophecy. Tenemos que llegar a un punto de creer que somos bendecidos con los escritos inspirados. We have too many ministers who stop using it in the pulpit. Tenemos muchos ministros que pararon de usarlo en los púlpitos. They have been led to believe Ellos han han sido that they guiados will a turn creer people away if they use it. que ustedes van a ahuyentar al pueblo si lo utilizan. If you are a wise minister, however, Si tú eres un ministro sabio, you no use the obstante, Bible and the spirit tú vas a of utilizar prophecy. la Biblia y el espíritu de profecías. So I'm going to do exactly that. Y yo voy a hacer exactamente eso. I want you to hear what inspiration says about those two classes of Seventh-day Adventists Yo quiero que ustedes vean cómo la pluma inspirada se refiere a esos dos tipos de adventistas. that we just heard Isaiah say will exist at the appearing of the Lord. Lo cual leímos lo que Isaías dice justamente antes de la aparición del I'm Señor. reading from Testimonies to the Church, Volume 1, Estoy leyendo testimonios sobre la iglesia. page En 223, inglés, la página 223. and I'm reading from paragraph 1 to 3. Estoy leyendo del párrafo del 1 al 3. I'm not going to read just a little piece. Yo no voy a leer solamente extraer una porción. I'm reading everything to make sure you get it in its right Yo context. leo todo asegurándome que ustedes reciban el contexto adecuado. I was shown in regard to the remnant people of God taking a name. Me fue mostrado en referente al pueblo remanente de Dios tomando un nombre. Two classes were presented before me. Dos clases fueron presentadas ante mí. How many? ¿Cuántas? Two. Dos clases. One class embraced the great bodies of professed Christians. Uno, abrazaron el cuerpo de aquellos que profesaban ser cristianos. They were trampling upon God's law and bowing to a papal institution. Estaban pisoteando la ley de Dios y reverenciando la institución papal. I want to remind you, Yo quiero recordarles, we are dealing with the remnant people of God. estamos lidiando con el remanente pueblo de Dios. We're not dealing with the people in the No world estamos lidiando o hablando de la or gente del in the mundo, Protestant o en churches. las iglesias protestantes. We are dealing with the remnant Estamos people of God. lidiando con el remanente pueblo de Dios. They were trampling upon God's law and bowing to a papal institution. Pisando la ley de Dios y doblegándose a la institución papal. If this woman is inspired, ¿Acaso esta mujer no fue inspirada? if you don't see them doing it yet, ¿Acaso si tú no los it ves ya, will come to pass. eso se llevará a cabo?
They were keeping the first day of the week as the Sabbath of the Lord. Estaban guardando el primer día de la semana como sábado de Dios. You see, if you keep compromising Si siguen comprometiendo in little things, en cositas pequeñas, eventually you're going to take the whole loaf of bread. eventualmente vas a tomar todo el pan. The other class, who were but few in number, La otra clase que componían un pequeño número were bowing to the great lawgiver. estaban doblegándose al dador de la ley. They were keeping the fourth commandment. Ellos estaban guardando el cuarto mandamiento. The peculiar and prominent features of their faith were the observance of the seventh day, Su peculiar fe era de observar el cuarto mandamiento, el séptimo día. Perdón. I want to remind you before I turn the page Yo quiero recordarles, antes de tornar a la próxima página, that we are dealing with the remnant people of God, estamos lidiando con el remanente pueblo de not the Dios. Protestant churches. No es las iglesias protestantes, Because often when people hear porque regularmente cuando la gente escucha that it is possible the church will eventually start keeping the first day of the week, they say, you are crazy. Cuando ellos escuchan que la iglesia eventualmente va a guardar el primer día de la semana, ellos expresan, tú estás loco. So in the context, Así que en el contexto, from the very beginning desde of the el presentation, principio de la presentación, inspiration is telling us she's dealing with the remnant people of God. La inspiración dice que está lidiando con el pueblo remanente de Dios. They were keeping the seventh day Ellos estaban Sabbath guardando el séptimo día sábado and waiting for the appearing of our Lord from heaven. que estaban esperando la aparición de Dios en el cielo. They must be Adventists then. Deben ser adventistas. And they must be Entonces, seventh-day Adventists entonces then. deben ser adventistas Because el they- séptimo día. Because they're keeping the seventh day Porque están guardando el día and séptimo they're waiting for the appearing of the y Lord. están esperando la aparición del Señor. Amen. Amén. The conflict is between the requirements of God and the requirements of the El beast. conflicto está entre los requerimientos de Dios y los requerimientos de la bestia. The first day, a papal institution which directly contradicts the fourth commandment, El primer día, la institución papal que directamente contradice el cuarto mandamiento, is yet to be made a test by the two-horned beast. todavía va a ser el examen para de la bestia de los dos cuernos. So this is going to begin to make itself manifest Así que esto va a empezar a manifestarse before the test Antes becomes a test. de la prueba convertirse en prueba. That's why we have some churches already keeping both Saturday and Por Sunday. eso es que tenemos iglesias ahorita que guardan ambos días, sábado y domingo. And then Y luego the fearful warning from God declares the penalty of bowing to the beast and his image. la amenaza de Dios declara la penalidad al uno subyugarse a la bestia de su imagen. I wonder how God is going to warn them. Me imagino cómo es que Dios se los va a advertir. Because when the test is beginning to come, Porque cuando el examen o la prueba empiece a llegar, inspiration is telling la us inspiración nos declara that God is going to be giving them a warning. que Dios aparentemente le va a dar una advertencia. Is it possible He's going to use some other Seventh-day Adventists to do it? ¿Acaso es posible que va a utilizar otros adventistas para hacerlo? They shall drink the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of His Ellos indignation. tomarán del vino de la ira de Dios que será derramada sin ninguna mixtura. That's the en warning. La copa de su indignación. Esa es la advertencia. And then inspiration says this, Y luego la inspiración dice, just for us to understand para que nosotros podamos that the entender name is important to God. que el nombre es importante para Dios. No name which we can take will be appropriate Ningún nombre que podamos adoptar
se va a ser apropiado, but that which accords with our profession sino que eso esté de acuerdo a nuestra profesión and expresses our faith y exprese nuestra fe and marks us as a peculiar people. y nos marque como un pueblo peculiar. The name Seventh-day Adventist El nombre adventista del séptimo día is a standing rebuke to the Protestant world. es un regaño al pueblo, al mundo protestante. If that name is so important to God, Si ese nombre es tan importante para Dios and He knows the majority are going to bury it, y Él sabe que la mayoría va a tomar el nombre y lo va a enterrar, won't He preserve it somewhere for those who are going to be faithful? ¿acaso Él no lo preservará para aquellos quienes van a ser fieles? Wouldn't that be a wise move? ¿Acaso eso no sería un movimiento sabio? ¿Una movida sabia? Listen to this now. Escuchen esto ahora. Now she talked about the name, Ahora and then she immediately says, ella habló del nombre e inmediatamente ella dice, here is the line of distinction between the worshippers of God and those who worship the beast and receive his mark. he aquí la línea distintiva entre aquellos quienes adoran a Dios y aquellos quienes adoran a la bestia y reciben su marca. Now remember, she's still talking about the remnant people of God. Acuérdense que ella se está refiriendo al pueblo remanente So de Dios. she's telling us Así que ella nos está diciendo that some of us are going to receive the mark. que algunos de nosotros vamos a recibir la marca. And the line between those who are faithful from those who are not Y la línea distintiva entre aquellos quienes son fieles y los que no lo son is going to be the name Seventh-day Adventist. va a ser el nombre adventista del séptimo día. For a long time I've been telling brethren, Por muchos años le he estado as diciendo a la we hermandad, come closer to the end, mientras nos acercamos al fin, the name of the denomination is going to be changed. el nombre de la denominación será cambiada. Será cambiado. Because if you want to still be a part of the World Council of Churches Si tú quieres ser parte del concilio mundial de las iglesias or Christian churches together o las iglesias cristianas or unidas, whatever ecumenical body o cualquier cuerpo ecuménico, you have decided to join, tú quizás has decidido unirte o ser parte de, they will not allow you to call yourself Seventh-day Adventist right up to the end. ellos no van a permitir que tú te sigas llamando adventista al séptimo día para Because, poder unirte a ellos. because they intend to exalt the first day of the week. Porque ellos tratan de exaltar el primer día de la semana. So inspiration saw Así something que la inspiración vio algo that others cannot see. que otros no pueden ver. A line, Una the línea, name is going to become a line. que el nombre será una línea distintiva. That's why Free Seventh-day Adventists are going to preserve the name. Por eso que los adventistas séptimo And libre maybe that is why va a preservar el nombre y quizás esa es la all of a razón. sudden De repente they decide they have to make an attempt ellos tienen que decidir hacer un to intento take it away. de forzarnos a que desaparezca o The quitarlo. great conflict is between the commandments of God and the requirements of the El beast. gran conflicto es entre los mandamientos de Dios y los requerimientos de la bestia. It is because La razón es, the saints are keeping all 10 of the commandments los santos están guardando todos los 10 that the mandamientos, dragon makes war upon them. que el dragón hace guerra contra ellos. He hates those who tremble at God's word. La bestia odia a aquellos quienes tiemblan en la palabra de Dios. Especially if they are still going to keep the fourth Especialmente commandment. aquellos quienes
mantendrán guardando el cuarto mandamiento. if they will lower the standard Si ellos bajan los estandartes and yield the peculiarities of their faith, y se doblegan a cierta peculiaridad de su fe, the dragon will be at peace. el dragón estará en paz. But they excite his his anger, Eso excita su ira, because they have dared porque ellos se han, to raise the standard ellos se han atrevido and unfurl their banner. a levantar su estándar y a presentar la bandera. They're not afraid to say, I'm a Seventh-day Adventist. Ellos no tienen el temor de decir yo soy adventista del séptimo día. Even though the word free is in front of it, Aunque el nombre libre detrás de adventistas it libres still has God's name. todavía tiene el Seventh-day nombre de Adventist. Dios. El nombre después de eso, adventista al séptimo día, It antes libre. doesn't mean we are free to go and sin and live how we want, No quiere decir que la palabra libre es decir que vamos a pecar y vivir but it como means nosotros we are queramos. free in Christ Quiere decir que somos libres en to Cristo serve God para servir a Dios according to the dictates of our de acuerdo consciences. al dictado de nuestra conciencia. But the exciters are because they have dared to raise the standard and unfurl their banner in opposition to the Protestant world who are worshiping the institution of the papacy. Levantar la bandera en oposición del mundo protestante, quienes adoran la institución papal. Minutos todavía. Let's go to Revelation 13 Vamos a ir al libro de Apocalipsis, and look at capítulo verse 13, 15. y ver el capítulo 15. It is one of the most misunderstood and misinterpreted verses in the Bible as far as I'm concerned. One of them. Y es el texto que ha sido mal interpretado de acuerdo a como puedo entender. 15:13. Yes, 13:15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Capítulo 13, versículo 15. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast should be killed. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. This is where the confusion begins. He aquí donde la confusión inicia. Who is the he? ¿Quién? Please let me. Por favor, Let us deal with this carefully because Vamos a this lidiar con is esto very important. Muy importante. And he had power to give life unto the image of the beast. Y él tenía el poder You- de darle a la imagen de la bestia aliento. One of the keys in interpreting scripture is to keep things in their context. Una de las claves importantes de entender la escritura es mantener todo en su contexto. When you study this chapter, you learn Cuando usted estudia este texto, that verse capítulo, 1 to 10 is dealing with a leopard-like beast, ustedes saben que está lidiando con la bestia, which is the papacy. leopardo, la cual es But from the papado. time you reach verse 11, Y para el tiempo que tú llegas al versículo 11 to 11, 15 is dealing with the two-horned beast, está lidiando del 11 al 15, está which lidiando is con the la bestia United States of America. de los cuernos, la cual es América. So when you read from verse 11, Cuando lees desde el versículo it is 11, talking about America doing certain things. está hablando de América haciendo ciertas cosas. And what it does in verse Y 15, lo que hace en el versículo it 15 gives power le da poder to the image of the beast a la imagen de la bestia so that it could live. para que pueda vivir. Not everybody could allow religious institutions to come together and survive. No es todo el mundo, no es cualquier lugar que le pueda dar vida a las instituciones religiosas para que puedan America vivir. has that power. América tiene ese poder. America is able to allow the churches to have a certain amount of authority La América le da el poder a las iglesias para que tengan un cierto poder de autoridad, that they want.
lo que ellos quieran. For years they've been trying to lead this country, Por años han tratado de guiar este the país, churches together, las iglesias juntas, with the papacy at the head. con el papado en su cabeza. And America, as a result of its constitution, Y América, como resultado de su constitución, has avoided to allow religion to have a prominent role in running the civil affairs of this nation. ha evitado que las iglesias no tengan una participación judicial sobre los asuntos del gobierno. But the day is coming Pero el día viene when America is going to give life unto the image of the beast. donde América le va a dar vida a la imagen de la bestia. Inspiration tells us the image of the beast represents all the Protestant churches coming La together. inspiración nos dice que la imagen de la bestia es todas las instituciones protestantes unidas. So when America decides to support these churches, Cuando América decida apoyar estas iglesias, she will be doing exactly what the papacy did many years ago. ella hará justamente lo que el papado ha hecho hace muchos años atrás. She joined her religious forces with civil powers Ella unirá sus fuerzas religiosas con las fuerzas civiles to control the people. para controlar al That's pueblo. why it's going to become an image Por eso que of the leopard-like beast. se va a convertir en una imagen como la que parecía un leopardo. La Verse bestia 1 to parecía un 10, leopardo. leopard-like beast. ¿Se acuerdan de esas? Verse imágenes? 11 to 18. Sorry, verse 1 to 10. Del 1, Revelation. Revelation Del 1 al 13. 10, ¿se acuerdan de esa imagen parecida a un leopardo? The leopard-like beast comes first. La imagen parecida a un leopardo viene primero. And then 15 to the end Y luego el del 15 hasta el is the final two-horned beast, está la bestia de dos who cuernos. is going to give life to an image Quien of the leopard-like beast. le va a dar vida a una imagen que pareciera ser, lucía como un leopardo. And notice what will happen when the image of the beast has the support of the civil power and might of the American government. Y nótese lo que va a suceder cuando esta bestia tenga el poder del gobierno. The Bible says La Biblia nos dice that image que esa imagen will both speak and cause as many as will not worship it, the image, y va a llamar, to be killed. y va a provocar que aquellos quienes no se dobleguen a ellas, y va a causar su muerte. In other words, En otras palabras, everybody is just looking at the papacy to do mischief, estamos solamente fijándonos en el papado, en realizar sus actos viles. but the spirit of prophecy tells us that our test is going to come from the image of the beast. Pero la inspiración dice que nuestro examen, nuestra prueba vendrá de la imagen de la bestia. And America is going to help Y América the image to come to life. va a ayudar que la imagen resucite. So I want to quickly show you what has been taking place. Yo quiero mostrarles lo que se ha estado llevando a cabo. You know, recently you had this big battle over Roe versus Wade. ¿Se acuerdan el problema que hemos estado lidiando? Se llama Roe versus Wade. Where many individuals of a more liberal mind Donde muchos individuos con la mentalidad libres wanted to keep the freedom to abort as they so desire. que querían mantener la libertad de abortar así como le dicte su conciencia. Now, I'm not being political here, Yo no estoy siendo político aquí, because I know that there may be certain circumstances where, you know, we have to recognize yo sé que deben haber quizás circunstancias la cual tenemos que reconocer that people are free to make que las choices personas tienen la libertad de escoger that they
rather to make. que ellos quizás preferirían tomar. Even if you and I don't agree with their choices, Aunque si tú y yo aún no estando de acuerdo con sus God elecciones, gave them the right to choose. Dios les dio a cada uno la libertad de escoger. But the point I'm making is this. Pero el punto que estoy haciendo es el siguiente. While they were attracting everyone's attention to this issue, Mientras el gobierno estaba tratando de enfocar la atención en este problema, this was taking place. esto se estaba llevando a cabo. U.S. Supreme Court takes aim at separation of church and state. La Corte Suprema está apuntando a separar el Estado de la Iglesia. At the very time Al mismo tiempo that they had everybody's attention on this Roe versus que Wade, tenía la atención del pueblo en Roe versus Wade, esa problemática, precedents were being set in the Supreme Court to start to break down the wall of separation of church and state. estaban rompiendo las paredes los presidentes para efectuar la separación de Estado e Iglesia. Brethren, Mis hermanos, Ellen White makes it clear la pluma inspirada that está what clara, la really hermana White, makes America great lo que hace verdaderamente is América her grandiosa Constitution. es la Constitución. It is the most beautiful document that was ever put together by a nation. Es el documento más hermoso que alguna vez fue hecho por una nación. Because it gave human beings Porque les otorga a la humanidad the assurance that they have the right to choose, la seguridad, le otorga la seguridad que tienen el derecho de even escoger, in matters of religion. aún en asuntos religiosos. Everybody else wanted to control everybody else. Todo el mundo quería controlar a todo el mundo. But the Constitution of the United States says no. Pero la Constitución de los Estados Unidos It dice no. is a God-given right Es un derecho dado por Dios for people to make choices, para que las personas tengan y puedan escoger, whether they are good or they are bad, aunque sean malas, whether they are wrong elecciones, or they are right. o buenas o correctas o God gave them incorrectas. that choice, Dios les otorgó and the esa, civil ese derecho. authority Y las autoridades has civiles only the responsibility to solamente tienen la responsabilidad preserve the people's rights. de preservar los derechos del pueblo. And while everybody was marching the streets, Mientras el pueblo estaba marchando en las they calles, were dealing with different cases estaban lidiando con diferentes in casos the highest court of the United en States, la corte más alta, la cual es la Suprema, where de they los were Estados Unidos, allowing the government donde estaban permitiendo que el gobierno to overrule certain religious rights. que pueda sobrepujar o sobregobernar ciertos derechos By religiosos. so doing, Y al hacer eso, breaking down that sacred wall rompiendo esa pared sagrada. that the churches Las iglesias need to have the right to operate tienen el without derecho interference, de operar sin ninguna interferencia and the civil powers operate separately as well. y los poderes civiles también operan separados. Listen to this statement. Escuchen esta aclaración. June 28, Reuters. The conservative majority U.S. Supreme Court has chipped away at the wall separating church and state in a series of new rulings. En Washington, junio 28, la mayoría de conservadores dice que la Suprema Corte ha casi roto, la pared que separa la iglesia y el Estado con un sinnúmero de dictámenes, Eroding American legal traditions intended to prevent government officials from promoting any particular faith. evitando que la América legal, las tradiciones de América, intenten prevenir a los oficiales de gobierno a que promuevan cualquier fe
en particular, they did not decide, I have 10 minutes, they did not decide on only one case, tengo 10 minutos, ellos no solo decidieron en un caso, but a series of cases. sino en una serie de casos. What that means Lo que significa is eso that they have already established certain precedents that could be used in state courts. ellos han establecido ciertas precedencias que van a ser utilizadas en algunas o ciertas cortes That civiles could prohibit certain religious rights from being upheld. que ellos eviten cualquier derecho de cualquier fe que puedan mantenerlo And give them also the ability to establish or promote a religion of their choice. y también dándole la oportunidad a ese civil de promover y establecer la religión de su preferencia. And you and I as Seventh-day Adventists know which one they're going to promote. Y tú y yo sabemos como adventistas cuál es la religión que ellos van a promover, Because the Bible called it an image to the beast. porque la Biblia la llama la imagen de la bestia. Listen to the statement one senator made. Oigan esta declaración que un senador hizo. GOP Representative Beauport, I'm tired of this separation of church and state junk. Dice, estoy cansado de la basura de la separación de Estado e Iglesia. Now you have to be aware of the fact Ahora, tienen que estar atentos, saber el factor that efforts have been made to chip away that wall for a long que time. ya los esfuerzos se han hecho para tratar de derribar esa pared hace muchos años. If you were listening to some of the different debates between the two parties Si ustedes han escuchado los debates entre los dos partidos over the last few years, basado en los últimos años, one question kept coming up, and that is, una pregunta siempre surgía do y era, you believe in the separation of church and state? y la pregunta era, ¿cree usted en la separación de Estado e Iglesia? And unfortunately, Y desafortunadamente, both representatives of both parties ambos representantes de ambos partidos have answered yes. han contestado simultáneamente, Yes. anónimamente, sí, Yes, they believe in creen en breaking down the wall romper la pared divisiva that separates church from state. que divide el Estado y la Iglesia. So we've got to be careful. Así que tenemos que tener mucha Inspiration told precaución. us to be careful about getting involved in politics La inspiración nos dice que tenemos que tener cuidado al involucrarnos en la política. because if the Bible is right, Porque si la Biblia está correcta, everybody is going to come together to make it happen. todos se van a unir a hacer eso una realidad. And listen to I want to show you what Ellen White thinks about church and state uniting. Yo le voy a mostrar lo que piensa la hermana de White en la unión entre Estado y Iglesia. So while the politicians are saying yes, they believe in the union of church and state, not the separation of it, the union of church and state, hear what Ellen White says. Aquí lo que ella dice al respecto. Again, we're going to inspiration for explanation. Vamos a la inspiración para la experiencia. Whenever the church has obtained secular power, Cuando la Iglesia ha obtenido un poder secular, she has employed it to punish dissent from her doctrines. ella ha empleado y ha castigado descender de sus doctrinas. Put the emphasis on the word whenever. Ponga énfasis en la palabra Whenever siempre. the church has obtained secular power, En el momento que la Iglesia ha obtenido el poder secular, she has employed it to punish dissent from her doctrines. ella ha empleado castigar a los disidentes de sus doctrinas. Protestant churches that have followed in the steps of Rome by forming alliance with worldly powers Las iglesias protestantes que han seguido los pasos de Roma para formar alianzas de los poderes mundanos have manifested a similar desire to restrict liberty of conscience. han manifestado un deseo similar de restringir
la conciencia de la libertad. An example of this is given in the long continued persecution of dissenters by the Church of England. Y ejemplo se nos ha dado por la continua persecución de los disidentes por la iglesia anglicana. During the 16th and 17th centuries, thousands of nonconformist ministers were forced to flee from their churches Durante los años de 1600, miles fueron forzados, los que no eran conformistas, ministros, fueron forzados a huir de sus iglesias. and many both of pastors and people Y ambos, los pastores y el pueblo, were subjected to fine, fueron sometidos a imprisonment, multas, cárcel, torture, tortura and martyrdom. y aún martirio. That is the reason why Thomas Jefferson, Esa es la razón por la cual one of the founding fathers of this nation, declared, Thomas Jefferson declaró, erecting the wall of separation between church and state is absolutely essential in a free society. levantar la pared de la separación entre la iglesia y el Estado es algo esencial y absoluto para mantener una sociedad libre. So I want to close with Matthew chapter 7 verse 24. Yo quiero cerrar con el capítulo de Mateo, de nuevo, capítulo 7, el versículo 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, says Jesus, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Brethren, we've got to build on Jesus Mis hermanos, tenemos que construir sobre Jesús and his truth. y su verdad. That's the only way we're going to survive what's coming. Esa es la única forma que vamos a sobrevivir lo que viene. And as you know, Y como ya usted No. sabe, ahora that there'll be two classes in the church becoming more prominent. que habrán dos clases en la iglesia que serán distintivos. And the only ones that will survive Los únicos que van a sobrevivir are not the ones who reject the spirit of prophecy and the Bible, no son aquellos que rechazan la Biblia y el Espíritu de Profecías, but those who tremble at his word. sino aquellos quienes tiemblan a su palabra. Let's utilize Christ's righteousness every day. Vamos a utilizar la justicia de Cristo todos los días. Let's become experts in justification Vamos a convertirnos en expertos en la justificación so that we can learn to preserve para que aprendamos a preservar that experience until we become absolutely perfect. esa experiencia hasta que al fin nos convirtamos en perfectos. Let's pray. Vamos a orar.